Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joliverana Vázquez López y yo les hablaré acerca de qué es el patrimonio, específicamente en el ámbito de civil. Esta palabra es muy común de escucharla día a día, pero en muchas ocasiones es muy probable que tengamos un concepto equívoco de esta, por lo que primero que nada abordaremos su concepto y sus elementos. El concepto que utilizamos en clase fue el de Rafael Rojina Villegas, en el libro de Derecho Civil Mexicano, el cual nos dice que el patrimonio es el conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valorización pecuniaria que constituyen una universalidad de derecho. Entonces, el patrimonio se refiere a todos los derechos y obligaciones que tiene una persona, es decir, a todos los bienes y pasivos que se pueden monetizar a través de una valorización pecuniaria. En otras palabras más fáciles de entender, que puedan trasladarse a términos de dinero, de acuerdo con lo que nos dice Rafael Rojina Villegas. El patrimonio está constituido por una serie de elementos que mencionamos anteriormente. Hablábamos de un activo y un pasivo, pero ¿qué significan estos? El activo, primero que nada, es el conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero, mientras que por otra parte tenemos al pasivo, que es el conjunto de obligaciones y cargas también susceptibles de valorización pecuniaria. En otras palabras, podemos decir que el activo es lo que tengo y el pasivo es lo que debo. Y la suma de estos dos nos da como resultado al patrimonio. Ahora bien, ¿qué pasa si tengo más activo que pasivo o menos pasivo que activo? ¿Cómo se llama eso? Bueno, cuando tenemos más activo y menos pasivo, da como resultado a la que le llamamos solvencia. Y cuando tenemos menos activo y más pasivo, da lo que da como resultado la insolvencia. Así que podemos decir que el patrimonio no es nada más los bienes con los que las personas cuentan de manera positiva, sino que también son los pasivos y las deudas que tienen. Y así se puede crear un patrimonio ya sea positivo o un patrimonio ya sea negativo. Es decir, que existan más deudas que bienes o que derechos y viceversa. También existen unas teorías que nos hablan un poco más a fondo y detalladamente desde distintos puntos de vista qué es el patrimonio, pero de eso se encargará mi compañera. Hola, muy buen día. Mi nombre es Michelle Yeleni Barceló y el día de hoy les voy a hablar sobre la teoría del patrimonio. Vamos a empezar por sus características. Nos dice que es de universalidad jurídica, personalidad jurídica y tiene un carácter pecuniario. Según Aubrey y Raúl nos dicen que es un atributo de la personalidad. El patrimonio constituye un derecho innato que toda persona arrastra desde su nacimiento, es decir, independientemente cuál sea la voluntad de esta persona, simplemente con el hecho de nacer ya cuenta con un patrimonio. Según José Aguilar lo comprende tanto un activo como un pasivo. Ejemplifiquemos brevemente. Si yo tengo un auto, y ese auto lo utilizo para ir al supermercado, para llevar a los niños al colegio, para ir a mi trabajo, ese me está generando gasto de gasolina. Por lo tanto, entra a un pasivo. Más sin embargo, si ese mismo auto, aparte de cubrir mis necesidades en el tiempo libre, yo lo utilizo como un Uber, pues este me va a generar un ingreso de dinero extra. Por lo tanto, entra a un activo. El activo cuenta con derechos personales y derechos reales y el pasivo cuenta con obligaciones personales y obligaciones reales. La teoría clásica fue propuesta por Aubrey y Raoult, quienes dicen que la idea del patrimonio se deduce de una manera lógica del concepto de personalidad. Solo las personas pueden tener patrimonio, sean naturales o colectivas, pues únicamente son ellas las que reflejan esa actitud para tener derechos y contraer tales obligaciones. Todas las personas necesariamente tienen patrimonio. Solo el hecho de existir significa que la persona ya nace con un patrimonio. El patrimonio es inseparable de una persona, por tanto es intransmisible. El patrimonio es una universalidad jurídica, perteneciendo por ello los derechos que soportan las obligaciones. La teoría moderna, llamada igualmente objetiva o del patrimonio de afectación, fue propuesta por el derecho alemán y surge en una franca opción a la clásica.
La crítica por tratar de entrelazar los términos de patrimonio y personalidad por cuanto son conceptos totalmente diferentes y que no ocupan un primer plano en la relación entre ellos. Por ello lo conceptúa al patrimonio como la afectación social de una determinada cantidad de riqueza o de bienes a un fin específicamente señalado. Casos que se presentan en nuestro derecho y que difícilmente pueden explicarse dentro de una teoría clásica. ¿Qué es un patrimonio familiar? La ley establece que el patrimonio familiar es un conjunto de bienes y derechos, cargas y obligaciones pertenecientes a una familia, que tiene como objeto proteger económicamente a la familia y sostener al hogar. El patrimonio de sociedad conyugal nos dice que se forma entre dos personas y nace en razón del matrimonio. En este patrimonio está integrado por activos y pasivos destinados a repartirse entre los cónyuges por partes iguales al momento de la disolución de la sociedad, mejor conocida como el divorcio. Patrimonio del ausente. Determinado por una finalidad de orden jurídico, cual es la conservación de los bienes de una persona que en un momento determinado no se sabe si existe ni dónde está. Patrimonio hereditario. La herencia se identifica con el patrimonio del causante, es decir, la universalidad o conjunto de bienes, derechos y obligaciones que son objeto de la sucesión mortis causa, excluyendo los derechos intransmisibles por personalísimos y los que se extinguen por su muerte. Fondo de comercio. El fondo de comercio, conocido como goodwill, es un activo intangible, indefinido, capaz de generar beneficios futuros para una empresa y que corresponden con su valor de la marca. Muy buenas tardes, mi nombre es Irene Ivonne Román Villa, curso la carrera de Derecho en la Universidad Vizcaya de San Luis Río Colorado, Sonora. En esta ocasión me permito explicarles brevemente lo que son los derechos patrimoniales y los no patrimoniales. Los derechos patrimoniales son los que van enfocados únicamente a lo que es el dinero. Son los derechos de índole económica. Estos derechos le dan la facultad al autor que tiene él para autorizar quién o quiénes van a explotar su obra. Y a su vez de estos derechos va a obtener regalías. ¿Qué puedo hacer con estos derechos patrimoniales? Podemos reproducir la obra, podemos por medio de copias grabarlas en CDs, traducirlas, transmitirlas, adaptarlas a libros, películas, novelas, obras de teatro, crear un personaje si así lo quiere, exponer en radio, distribuir la venta de los ejemplares, emitir la obra en televisión o cine. Todos esos derechos nos permiten, como titulares, ¿verdad?, de estos derechos, vaya la redundancia, a ser los autores originales. Nos dice que estos derechos también tienen algunos otros nombres, que son, por ejemplo, derechos pecuniarios, derechos de explotación, monopolios de explotación, pero como mejor los conocemos, son como las famosas regalías. Estos son los derechos patrimoniales por la explotación de nuestras obras. Y estos derechos sí se pueden heredar. Ok, por segundo, les explicaré un poco y brevemente lo que son los derechos morales. Nos dice que los derechos morales siempre estarán asociados y van a ir unidos a la personalidad del autor. Es decir, la manera en cómo el ser humano plasmó sus ideas, ¿verdad? La manera en que él se le ocurrió los sentimientos y pensamientos que le dedicó a esa obra o a ese invento, a esa creación. Por ejemplo, en lo que es el arte, una coreografía, ¿verdad? Los pasos que inventó. Una canción, la letra que inventó, la música que inventó, un poema, una pintura, ¿verdad? Porque es original, es dueño de esa pintura. Todos estos derechos siempre van a ir apegados a su personalidad. También nos dice que estos derechos de autor siempre van a ser perpetuos, ¿verdad? Estos derechos nos dice que hay algunas maneras de que nunca va a poder ese autor renunciar a ellos. Estos derechos son inalienables. ¿Qué quiere decir? Que no pueden transmitirse porque uno fue el creador en su mente, ¿verdad? Lo creó, ese invento, esa canción, entonces no se pueden transmitir.
También nos dice que son imprescriptibles, dejar esos derechos como tal. ¿Por qué? Porque una vez ya creados no se pueden deshacer, ¿verdad? Y pues como les dije también, son perpetuos, porque por siempre, aunque la persona muera, toda la vida va a tener calidad de dueño. Aunque él hayan pasado 50 años, él siempre va a obtener la calidad de autor, ¿ok? Y esos derechos, ¿verdad? Su obra, por ejemplo, son, si se sigue produciendo, tiene que exigir él que se le reconozca, tiene que usar un seudónimo o ya sea su nombre, para que la obra no cambie en nada y no se la puedan modificar nadie, ¿verdad? Entonces, estos derechos morales, por el hecho de él de haber nacido ya, quiere decir que no son innatos. Se debe crear o desarrollar una canción, un baile, un poema, una pintura para poder tener derechos morales. Cuando uno nace todavía no los tiene. Hasta que uno crea algo, invente algo, realice algo, va a poder tener derechos morales. Y con esto me despido. Espero que hayan entendido un poquito y les haya sido de mucho bien. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Irene Ivonne Román Villa. Curso la carrera de Derecho Sabatino. Y en esta ocasión se me brinda la oportunidad de explicarles lo que es el tema de los bienes y las cosas. Los bienes y las cosas son una relación de género-especie. Esto quiere decir que cualquier bien es una cosa, pero cualquier cosa no puede ser un bien. En términos generales, lo que no es persona es una cosa. Ejemplos: el altamar, las ideas de un hombre, el espacio exterior, las nubes, el aire. Todas estas son cosas y no pueden ser considerados como un bien porque la naturaleza los ha hecho comunes para el ser humano. Para que una cosa sea considerada un bien, es necesario que se cumplan dos condiciones. En primer lugar, es necesario que se le vea la utilidad para el hombre, y en segundo, que sea susceptible de apropiación. Las cosas o los bienes pueden dividirse en cosas corporales y en cosas incorporales. Las cosas corporales son aquellas que podemos percibir con nuestros sentidos. Por ejemplo, un libro, una casa, un vestido, un perfume, la música, etc. Las cosas incorporales son los derechos que tenemos todos. Un pequeño ejemplo: yo le presto 1,000 pesos a Joliver. Entonces, la deudora, y yo soy el acreedor por haberlos prestado. En mi posición de acreedora, yo tengo el derecho, ¿verdad?, de que se me regrese ese dinero que yo presté. A este derecho también es considerado como un bien. Las cosas corporales pueden dividirse también en bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes muebles son los que pueden transportarse de un lugar a otro, o sea, moviéndose ellos a sí mismos, como los animales, que por eso se les llama semovientes, sea que solo se mueven por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. Los bienes muebles por naturaleza se dividen en dos: las cosas animadas y en las cosas inanimadas. Los muebles por anticipación son los frutos o productos de un bien inmueble, que se reputan mueble antes de su separación para efectos de una compraventa. Por ejemplo, los frutos de un árbol o de una plantación, la madera de los árboles, de un bosque, ¿verdad? Los bienes inmuebles son aquellos que no se pueden transportar de un lugar a otro, como son las tierras, las minas, también los que están adheridos a la tierra, como los edificios, una casa, los árboles, etc. Los bienes por naturaleza entonces serían las tierras y las minas. Los muebles por adherencia serían entonces los que están permanentemente adheridos a un inmueble, una casa, un edificio o a los árboles. Incluso todo material de una casa. Esto son aquellos objetos muebles que están destinados para el uso o cultivo de un bien inmueble. Por ejemplo, las cañerías, el arado, un tractor, los animales que el dueño de una granja ponga en ella, ¿verdad? Es importante saber acerca de estos dos conceptos que tenemos que ver. Que para la compraventa de un bien mueble se tiene que ser por el consenso de las dos personas o de las dos partes, ¿verdad?
En cambio, los bienes inmuebles o bienes raíces necesariamente tienen que ser a través de un escritorio o de una escritura pública, La prescripción adquisitiva se hace a través de una institución jurídica que permite apropiarnos de cosas con el paso del tiempo. Para las cosas muebles, ese transcurso tiene que ser de 2 años. Para las cosas inmuebles, tiene que ser de 3 años. Si nos queremos apropiar de un bien mueble ajeno, constituye el delito de robo. Y si yo me quiero apropiar de un bien inmueble ajeno, constituye también el delito de usurpación. Pero ambos tienen penalidades diferentes entre sí. Los bienes inmuebles son susceptibles de darse en una hipoteca con garantía. Los bienes muebles son susceptibles de darse en prenda. Ambos son garantías de un pago o una acción a realizar. Espero que hayan entendido mi explicación. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Mi nombre es Kenia Camacho y el siguiente tema a tratar son los derechos reales y los derechos personales. Los derechos reales son los que se constituyen sobre las cosas, en oposición a los derechos personales que se constituyen sobre las personas. Un ejemplo de un derecho real sería el derecho a la propiedad sobre una vivienda, debido a que esto permite utilizarla, disponer de ella y percibir sus frutos. En sí, el derecho real es la relación jurídica efectiva entre una cosa y una persona. Son derechos completamente absolutos porque se poseen frente a todo el mundo, o sea, que sobre los restantes sujetos. La figura del derecho real surge del derecho romano y su valor se da en oposición a los derechos personales o también denominados de crédito. Ahora hablaremos sobre el derecho personal. El derecho personal son los derechos patrimoniales relativos, es decir, que existen en las relaciones entre ciertas personas entre sí. Un ejemplo muy claro sería un contrato de compraventa, puesto que existe una intervención entre un vendedor y un comprador y están obligados a cumplir. Así es como se dice que el derecho personal es la prestación de una cosa, un hecho o una abstención, consecuentemente en el derecho de crédito o personal. El objeto es una prestación del adeudando y los derechos personales son completamente relativos, ya que únicamente pueden ser efectivos contra determinados sujetos que estén ligados por una relación jurídica. Una característica de ambos sería que el derecho real se aplica sobre las cosas, el de crédito o derecho personal exige un determinado accionar del deudor. Mi nombre es Kenia Camacho y el siguiente tema a tratar son los atributos a la propiedad. Primero que nada, definiremos qué es propiedad. Propiedad es el derecho o facultad de gozar y disponer de una cosa en exclusión de lo ajeno a arbitrio y de reclamar la devolución de ella si está en poder de otro. Esta se manifiesta en el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo universal por virtud de una relación que se origina entre el titular y dicho sujeto. La propiedad es el derecho que tiene uno de usar, de gozar y de disponer de una cosa de manera absoluta, con las limitaciones y modalidades que marca la ley. De tal manera, podemos decir que los elementos de una propiedad o los atributos de una propiedad son: ius frendi significa el derecho de poder disfrutar, ius utendi significa el derecho de usar, ius disponendi es el derecho de disponer de ella y ius abutendi es el derecho de abusar. Como primera etapa, la propiedad en el derecho romano era considerada como un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo para usar, disfrutar y disponer de una cosa. Pero en el derecho romano, además de estas 3 características, se fijaron 3 elementos, los cuales son ius utendi, ius friendi y ius abutendi. Es decir, en el derecho a la propiedad es el más completo que se puede tener sobre una cosa. Se halla sometida a la voluntad, a la exclusividad y a la acción de su propietario. Buenas noches, mi nombre es Otoniel Gutiérrez Paniagua, soy estudiante de la carrera de Derecho.
La maestra licenciada Mayra Parra nos imparte la materia de Derecho Civil. A continuación voy a explicar dos puntos muy importantes, que es el derecho real y la clasificación de los bienes. El derecho real, en el derecho romano, proviene de real, que significa ser, que son las cosas que a nosotros nos pertenecen. Un ejemplo muy claro es, supongamos que yo, Toniel, tengo un vehículo, el cual es de mi propiedad, es cosa mía. Ese vehículo yo puedo disponer de ese vehículo, ya sea venderlo, guardarlo, destruirlo o prestarlo, porque ese vehículo me pertenece a mí como dueño propietario del vehículo. Pero parcialmente yo lo puedo dar en usufructo. ¿Qué es esto en usufructo? Por medio de un contrato a la persona que supongamos que yo se lo preste a Juan. Juan, ese vehículo puede usarlo como fruto pero no puede destruirlo ni venderlo, porque ese me pertenece a mí. Otra cosa, otro punto muy importante. Supongamos que ese vehículo yo lo tengo en mi propiedad. Las personas deben de respetar y abstenerse de lo que es mío. ¿Por qué? Porque es una cosa que me pertenece a mí. Otro punto muy importante es la clasificación de los bienes. Anteriormente, las cosas se decían que eran nada más lo que nosotros percibíamos. Ahora, las cosas involucran todos los sentidos, lo que es olfato, oído, la vista y el tacto. Y los bienes son aquellos que son susceptibles. Por ejemplo, de ahí se clasifican los bienes corpóreos y los incorpóreos. ¿Cuáles son los bienes corpóreos? Los bienes corpóreos, por ejemplo, si yo veo un vehículo, ¿sí? Yo estoy usando un sentido, la vista. Si yo escucho alguna música, alguna canción, estoy escuchando la canción. Si yo tengo un reloj, también mi sentido es el tacto y la vista. Si yo percibo un olor, un aroma, estoy utilizando el olfato. Los incorpóreos son aquellos que yo, como dueño, tengo un vehículo, ¿sí? El cual tengo un título de propiedad que me ampara. Tengo un terreno o una casa, tengo un título de propiedad. Bueno, fue un gusto exponer estos dos temas muy importantes, de suma importancia en la materia de Derecho Civil, con la maestra licenciada Mayra Parra. Muchas gracias. Buenos días, a mí me tocó hablar sobre el tema de los bienes corporales. Pues los bienes corporales vienen siendo algo que se puede palpar, como un libro, una casa, un objeto. Y los bienes incorporales son los que tienen una acción, es como el derecho real, que tiene una acción, que tú tienes un derecho sobre una cosa, y como los créditos, eso es el bien incorporal. Y los bienes corporales se pueden clasificar de dos maneras: en muebles e inmuebles. En la manera de muebles, pues es una parte que se puede mover, como un electrodoméstico, un libro, partes que se pueden transportar. Y un bien inmueble es el que
pues no se puede transportar, como un terreno, una casa y así. Bueno, pues este es mi tema. Gracias. Mi nombre es Luis, me tocó hablar sobre el tema bienes fungibles y no fungibles. Un bien fungible es un bien mueble, que derivado de darle un uso acorde a su naturaleza se deteriora hasta consumirse, pero puede ser reemplazado. Un bien fungible, por tanto, es un bien que debido al uso que le damos se deteriora, se gasta o se destruye. Este bien fungible se consume, pero puede ser reemplazado por otro de la misma calidad. Un ejemplo de bien fungible podría ser un par de zapatos, de alguna marca en específico, zapatos los cuales se deterioran con el uso y pueden ser reemplazados por otros comprando algunos otros zapatos cuando se hayan deteriorado. Unas características de un bien fungible. El uso de un bien fungible conlleva su deterioro o destrucción. Otra característica podría ser el bien debe ser reemplazado por otro bien similar. Última característica, todos aquellos bienes que sean consumibles se consideran bien fungible. Ahora los bienes no fungibles. Los bienes no fungibles no tienen poder liberatorio equivalente. Un bien fungible posee una individualidad característica. Los bienes fungibles no pueden ser intercambiables. El deudor solo puede pagar entregando aquella cosa especial y expresamente determinada y no otra cosa. Ejemplos de bienes no fungibles podrían ser obras de arte irrepetibles por ser únicas, artículos de museos y coleccionistas, productos hechos a medida exclusivamente para algún consumidor, productos a medida con numeraciones o tiradas limitadas. Hola, buenas noches, soy Marlene Ruiz Moreno, de la licenciatura en Derecho, horario sabatino. Voy a exponer 3 temas. El primero es el bien consumible, el bien no consumible y los bienes consumibles transformados. El bien consumible son todos aquellos bienes que se extinguen en el primer uso. Este podría ser los alimentos, abarca todos los alimentos. Podría decir que son sabritas, refrescos, paletas, hamburguesas. Una vez consumidos no se pueden volver a consumir, ya que sería pues nuevamente comprar otro producto, ¿no? Por eso se le llama que se extinguen en el primer uso. El siguiente sería el cigarro. El cigarro lo consumimos, se termina y se acaba, ¿no? El siguiente sería el dinero. El dinero es un bien, tiene un propósito comercial. Este se vuelve un bien consumible, ¿no? El siguiente tema es el bien no consumible, que se resisten a un uso prolongado. Este podría ser la ropa, los zapatos, los relojes, la computadora, los teléfonos e inclusive los instrumentos de trabajo. Se desgastan y se siguen utilizando, ¿no? Nuevamente. Pasamos al siguiente tema, que son bienes consumibles transformados. Estos serían, por ejemplo, el maíz, que es de la tortilla, la uva, que es del vino, el trigo, que es del pan, y el algodón, que es de tela. Esos fueron mis 3 puntos a exponer. Espero se hayan sido entendibles y sería todo. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Soy Marlene Ruiz Moreno, de la licenciatura en Derecho, horario sabatino. Hoy voy a hablar de 3 temas, con dueño, sin dueño y bienes monstrenscos. El primero se refiere a con dueño, sea a quien pertenecen. Eso sería, por ejemplo, el local de mi tío, la casa de mi hermana, la casa de mi esposo, el carro de mi sobrina, todos los bienes que sabemos a quién pertenecen, todos los bienes, ¿no? El siguiente tema sería sin dueño. Se desconoce el dueño,
ni siquiera cuenta con dueño o lo abandonaron. En este caso, pues un ejemplo sería pues una mascota, ¿no? Un perro que llega a mi casa y llega y es una mascota abandonada. Claro que si pues trae su collarín, pues ya sabríamos que tiene dueño. En este caso pues no se sabe, ¿verdad? Entonces el siguiente tema serían bienes monstrénicos. Estos ya sean muebles o semovientes que se encuentran perdidos, abandonados o deshabilitados y sin saber su dueño. Un ejemplo serían los semoventes, que sería el ganado que se mueve, ¿no? Muchas veces pues se pierden su guía y esto hace que sean semoventes, ¿no? El ganado. Sería la bolsa de mano de alguien que la deja en un parque, en una silla, este es bien abandonado, ¿no? Los carros yonqueados también son cosas que se encuentran deshabilitadas o abandonadas, que ya tienen muchos años. Y aunque este bien inmueble sea pesado, pues no deja de ser un bien mueble. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias y espero sea entendible mi tema. Mi nombre es Evelyn Villanueva. Yo voy a hablar sobre el concepto de qué son los bienes abandonados o bienes vacantes. Muy bien. Un bien abandonado son todos aquellos bienes muebles que se encuentran perdidos o simplemente abandonados o cuyo dueño se desconoce por completo. Las vacantes son todos los muebles que no tienen, que no tienen un propietario realmente conocido en sí, pues que se le desconoce por completo. Ok, muy bien. Vamos a ver la diferencia que hay entre los bienes mostrencos o los bienes vacantes. Muy bien, vamos a empezar por los bienes mostrencos. Son bienes muebles que han tenido dueño particular, pero han sido abandonados material o jurídicamente. ¿Eso qué quiere decir? Que en sí su dueño no es aparente. Ahora vamos a ir por los bienes vacantes. Son todos aquellos inmuebles sobre los cuales se ejerció la propiedad privada, pero parecen que en el momento el dueño ha sido conocido. O asimismo no tiene absolutamente ningún dueño. Se le desconoce por completo. Ok, muy bien. Enseguida les voy a dar unos ejemplos para que esto sea más entendible. Muy bien, como lo decía anteriormente, hace unos segundos, los bienes mostrencos o vacantes realmente son los que no tienen absolutamente ningún dueño o no son conocidos. Ok, unos de los ejemplos puede ser un carro abandonado. Eso puede ser que se les conoce por cualquier motivo su dueño o en sí mismo se encuentra abandonado. Uno de los ejemplos de los bienes vacantes puede ser los animales de casa, la pesca, un tesoro oculto o cosas muebles realmente abandonadas, como lo acabo de decir anteriormente. Ok, les voy a explicar un dato curioso de esto para que, ¿cómo les puedo explicar algo muy fácil? Para que se pueda considerar mostrenco, la pérdida o el abandono del bien debe ser o sea, para que se pueda considerar mostrenco, o sea, perdido o en abandono, realmente, pues, su dueño realmente es como que lo abandonó o se desconoce el dueño. Pero si por ejemplo se llega a perder, no sé, una billetera, un anillo o una cartera, el dueño tiene que reclamar pues a nuestras autoridades, a la policía, para poder recuperarlo. ¿Esto qué quiere decir?
que ese no deja de tener dueño y ya se reclamó y ya se reclamó el bien, vaya. Y así no deja de tener relación pues con su dueño y así no se considera mostrenco. Ok, ¿qué otra cosa se me pasa? Ok, muy bien. Por último, veremos... Perdón. Por último, veremos las características de los bienes inmuebles. Ok, las principales son los bienes inmóviles, que son los que están sujetos al suelo, que no son capaces de transportarse de un lugar a otro. Otros que son los que demandan de un registro de propiedad. Ok, un ejemplo de un bien inmueble, para que quede un poquito más claro, son las casas, los apartamentos, los edificios, los carros, todas las cosas que no se pueden mover por sí solas. Mi nombre es Luis Guadalupe Chávez Monroy y les voy a hablar acerca de lo que son los bienes muebles y de los bienes inmuebles. Comencemos hablando acerca de lo que son los bienes. Los bienes son aquellos objetos de los cuales nosotros podemos dar un uso. En un sentido legal, pues son aquellos que son susceptibles de apropiación y los cuales podemos comercializar. Cabe mencionar que tanto bienes muebles como inmuebles son bienes corporales, ya que podemos percibirlo con todos nuestros sentidos. Comencemos hablando de lo que son los bienes inmuebles por su naturaleza. Aquí nos referimos a que por su fijeza, por su naturaleza, como lo dice la palabra, pues no podemos trasladarlos de un lugar a otro, ya que están establecidos de una manera orgánica. Aquí sería el caso de un terreno, por ejemplo. Dicho terreno no podemos estarlo trasladando de ninguna manera. El bien inmueble por su destino se refiere a aquellos bienes muebles que van beneficiando al inmueble y que lo van estructurando. Por ejemplo, podemos mencionar el caso de las puertas, de las ventanas, de las paredes, del techo. El bien inmueble, por el objeto al cual se aplica, nos referimos a los derechos reales, los cuales constituyen al inmueble y que recaen sobre él o sobre los propietarios. Pasamos a los bienes muebles por su naturaleza. Aquí estos bienes, pues a diferencia de los bienes inmuebles por su naturaleza, estos bienes podemos estarlos trasladando de un lugar a otro, ya sea que se trasladen por sí mismos o por el medio de alguna fuerza exterior. Por ejemplo, el caso del dinero, el caso del carro, del caso del teléfono. Por su determinación de ley, aquí nos referimos a que son obligaciones y derechos los cuales pues tiene el inmueble. Un ejemplo sería, por ejemplo, los derechos de autor. Y por último tenemos el bien inmueble por anticipación, que son aquellos bienes que están destinados a ser separados de un inmueble y que necesariamente habrán de adquirir en el futuro categoría de muebles. En cuanto a los corpóreos e incorpóreos, los corpóreos o los corporales son aquellos que podemos percibir con nuestros sentidos y que ocupan un lugar en el espacio, por ejemplo los muebles o inmuebles. En cuanto a los incorpóreos, son aquellos que no ocupan un lugar en el espacio y que no podemos percibir físicamente, pero son meramente derechos. Hola, muy buen día. Mi nombre es Lisbeth Citlali Figueroa Flores y voy a hablar sobre el tema de bienes de propiedad pública y de procedencia particular. Sin que pase inadvertido que el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas que pertenecen a una persona y que son susceptibles a ser valorados en dinero o pecuniariamente. El patrimonio del Estado es estudiado en un sentido restringido. ¿Cómo es esto? Bueno, únicamente se consideran los bienes materiales que lo integran y de los cuales ostentan la totalidad
y que de algún modo vienen a servirse para cumplir a la cabalidad con los fines que el orden jurídico lo asignaron. El Código Civil Federal clasifica estos bienes en bienes de uso común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios. Sin embargo, la ley de la materia, que deben ser la Ley General de los Bienes Nacionales, únicamente le llama así bienes nacionales y señala que estos serán por regla general de sujetos al régimen de dominio público. Solo por excepción se estarán sujetos a la regulación específica que las leyes respectivas tengan a su establecer. Así, pues en relación con los bienes del Estado son muy importantes los conceptos de dominio público, dominio privado, dominio originario y dominio de directo, y de los cuales ocupamos a continuación. El dominio público es uno de ellos, que es el que vamos a hablar. El dominio público es definido por la doctrina con el sector de los bienes del Estado, sobre los cuales se ejerce una potestad soberana de acuerdo con las reglas del derecho público, para regular el uso a proyecto de los mismos, a garantizar con ellos la preservación y exploración de él. El Código de Napoleón también se encargaba de definir el dominio público y nos decía que se trataba de los bienes de las colectividades públicas y establecimientos públicos que encuentran en sí en directa disposición de los usuarios afectados o servicios de la índole. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar acerca de la propiedad. La propiedad, el derecho real, es el poder jurídico que permite a su titular tener poder y obtener ventajas económicas de una cosa frente a todos. Los derechos reales tratan, por lo tanto, las relaciones jurídicas que se crean entre las personas y los bienes. Por otra parte, Aubry y Rao reconocen que el patrimonio en pura teoría comprende todos los bienes indistintamente y totalmente los bienes innatos. Es decir, los derechos de la personalidad. Afirman que estos derechos no deben ser separados de los derechos del patrimonio. Código Civil del artículo 1001. Derecho real que otorga a una persona el poder jurídico de usar, gozar y disponer de una cosa, pero dentro de las limitaciones y con arreglo a las modalidades de las leyes. La aceptación solo se aprovechará a los creadores en cuanto a cubrir el importe de sus créditos. El exceso, si lo hubiere, no pertenecerá en ningún caso al renunciante, sino que se adjudicará a las personas a quienes corresponda según las reglas establecidas en este código.